Hola seres divinos, soy Aditi, ¿cómo están? En informes anteriores les hablé de los reseteos que sufre la civilización en determinados momentos de la historia. Esto se debe a que la humanidad eleva su conciencia, como te explicaba en el video anterior. Los controladores son empujados por esa conciencia. Y llega al punto donde justamente todo ese mundo que ellos creen que necesitan para vivir, sienten que va a desaparecer, por eso es que se ponen más fuertes y buscan que la humanidad no continúe expandiendo su conciencia. Entonces, al ver que las cosas se le van de las manos y que los humanos comienzan a utilizar verdaderamente su ADN divino, su libre albedrío, deciden que es necesario destruir todo el conocimiento adquirido por la humanidad. Pero recuerda que ahí es el miedo de ellos y reducir la población a un número mínimo. No los veas como malos, acordate, velos como seres con menor conciencia. De ese modo, las personas sobrevivientes y los nuevos humanos que los controladores insertan en el planeta deberán empezar casi desde cero. Dependerá de cuánto haya quedado en pie, el nivel desde el que deberán comenzar. ¿Cómo hacen para que esto suceda? Generan pandemias, cataclismos, inundaciones, estallidos de volcanes o guerras mundiales. Se hace muy difícil poder rastrear las distintas civilizaciones que fueron destruidas, ya que hoy en día hay aún monumentos en pie de la mayoría de ellas, pero ¿qué hacen? Aquellos que están entre nosotros crean historias, datan esos monumentos en fechas falsas y les asignan cuestiones, situaciones en la historia, también falsas. Es por eso que las cosas que sabemos son básicamente por videncia, canalizaciones o recuerdos en nuestro inconsciente y que afloran en la medida en que somos capaces de entender lo que ha sucedido. Las cosas se van mostrando cuando estamos preparados para aceptarlo y que le dan mucha más coherencia a la historia que lo que nos han enseñado. La historia está plagada de contradicciones inexplicables por el relato oficial, llena de edificaciones imposibles para la época en que se construyeron y mitología que habla de un pasado muy distinto al que nos contaron. Sabemos que existieron Mu, Lemuria, Atlántida, una segunda Atlántida que también se conoce como Tierra de Ken, Tartaria o la civilización imperial y la civilización actual. Sobre algunas de ellas ya te he hablado en informes anteriores y probablemente te seguiré hablando a medida que se vaya ordenando la información. En el informe de quien escribió la historia, te conté que fue a principios del 1600 cuando se estableció la cronología actual que hoy la mayoría de la gente acepta como real. Sin embargo, hay muchos que la discutieron en su momento y lo siguen haciendo ahora, pese a que nadie les haga caso, o sean ridiculizados. Entre el 1500 y el 1800 sucedió el último reseteo, en el que se destruyó todo lo que se pudo destruir y se comenzó a explicar de alguna manera inventada aquello que quedó a la vista. Es así que se inventaron pueblos primitivos de hace miles de años que construían monumentos imposibles de hacer en la actualidad, pero ellos sí podían. Se inventaron sociedades más modernas que crearon palacios fantásticos, mientras el resto del mundo vivía entre chozas y barro, y se fantasearon largos periodos en los que no pasó nada. Mientras que en algunos cortos momentos en todo el mundo florecía el pensamiento de una manera inusitada. Todo inventado. Por supuesto, se tomaron retazos de historias verdaderas para no contradecir demasiado el recuerdo de algunos sobrevivientes que podían contar. Y todos esos recuerdos que no había forma de explicar, como es el caso de los gigantes o la tecnología avanzada, se lo transformó en mitología, leyendas, brujerías o cosa de locos. Así que si querés leer un poco más de historia, anda a leer mitos y leyendas. Sabemos que la gran inundación fue el comienzo de la destrucción, que fue en forma gradual, que provocó hambruna, cegando vidas al destruir cosechas y ganado, a la vez que surgían enfermedades que contribuían al holocausto. Por más que la gente se cobijara en zonas elevadas, la falta de alimentos y las enfermedades hicieron su trabajo. Todas estas, para nada naturales. Deja de creer que estos sucesos son a causa de que has hecho algo que te lo haga merecer. El tema es que tienes que recordar quién eres, salir del olvido, dejar de jugar como si estuvieras a merced de un destino o de seres que te dirigen y comenzar a jugar como el Dios que eres, el Creador. La inundación
Es el método más utilizado por los controladores, ya que es recordado en todas las culturas, significando esto que fue usado más de una vez. Al diluvio de este último reseteo se lo conoce como Mud Flood o inundación de lodo. Este nombre se le dio porque hay evidencia en todo el mundo de una gran masa de lodo que cubrió parte de la tierra. ¿De dónde vino este lodo? Probablemente haya sido el residuo de años de estar bajo el agua, un agua que arrastró sedimentos a su paso y los depositó en las grandes ciudades. ¿Y de dónde vino entonces toda esa agua? Lo más probable es que esa agua haya venido de las masas de hielos polares. Es el único reservorio de agua conocido con la suficiente cantidad de líquido para hacerlo. Hoy hay sistemas de control del clima conocidos por todos. No sería de extrañar que estos seres, externos a la Tierra e infiltrados entre nosotros, tengan la tecnología para derretir todo ese hielo y volverlo a congelar cuando haya cumplido con su objetivo. Ya sin los gigantes sobre la Tierra y con la población reducida a tal vez un 10%, los controladores borraron las huellas que pudieron. Fueron destruyendo muchos antiguos y fantásticos edificios para reemplazarlos por otros nuevos no tan espectaculares, y justifican la existencia de edificios majestuosos diciendo que era un tema del ego o de la realeza. Muchas ciudades deshabitadas luego de la inundación fueron tiradas abajo, pero hubo artistas que pudieron plasmar el panorama antes de que aquello fuera limpiado. Todo este proceso tomó alrededor de 300 años. ¿Escuchaste bien? 300 años. La guerra de Napoleón de 1812 había ocasionado gran cantidad de muertes. El volcán Mayón en 1814 y luego el volcán Tambora que estalló en 1815 modificaron el clima de toda la Tierra, reduciendo drásticamente la temperatura, lo que generó más muertes y hambruna, culminando el reseteo a finales del 1800, cuando aparentemente muchas personas comenzaron a preguntar qué eran esas viejas construcciones en lugares donde no debían estar. Y se tomó una medida drástica, un bombardeo aéreo. Sí, como lo escuchás, en aquella época había quienes tenían la tecnología para realizar esto. De hecho, hay relatos del 1500 que cuentan sobre los objetos con forma de palo que caían del cielo destruyendo todo. Estos bombardeos destruyeron muchas ciudades en todo el mundo en el término de 2 o 3 décadas. La historia oficial nos dice que fueron incendios masivos, pero cuando se ven las fotos, se observa que junto a edificios de roca o concreto destruidos, permanecían en pie árboles apenas secos. ¿Cómo es que estos terribles incendios derribaron muros pero no quemaron los árboles? De hecho, esos edificios destruidos no exhiben el clásico color negro de los incendios, sino que se ven como escombros desparramados por todos lados y paredes rebanadas como si las hubiera cortado un láser. ¿Qué tecnología pudo hacer esto? De seguro no era una tecnología que conozcamos ahora. Las nuevas construcciones ya no contaban con los métodos antiguos, por lo que no lograron nunca emular la grandiosidad de antaño. Finalmente, la repoblación mundial debía ser controlada genéticamente, como te expliqué en el video anterior, para que no volviera a suceder lo mismo. Por eso es que le ponen una secuencia que pretende ser de control, pero acordate, no es posible. Lo que hace que esa secuencia funcione es que vos estás mirando lo que te dicen permanentemente ellos y les haces caso y le crees. Entre 1853 y 1929, más de 250.000 niños fueron transportados por trenes y dados en adopción. La explicación oficial es que eran recogidos de las calles de Nueva York y llevados hacia el oeste. ¿Cómo podía haber tantos niños en las calles? Estos niños tenían esos rasgos genéticos específicos que no les permitía expandir fácilmente la conciencia. Ya vimos en el informe de clonación que no sería tan difícil hacerlo. Pero la evolución siempre se abre paso y la expansión de conciencia llega igual. Los sobrevivientes al reseteo tenían esa semilla activa y no lograron que fuera anulada por los nuevos humanos con la glándula pineal, que le cuesta arrancar un poco más, pero que puede hacerlo si se le dedica lo que es necesario. Y escúchame bien, lo que se necesita que le dediques es amor, lo que se necesita que le dediques es convencimiento. Si vos tomás un vaso de agua y a ese vaso de agua antes pones tus manos arriba y decís, con esta agua mi espíritu se manifiesta y toma control de toda mi vida y de toda la realidad, y este espíritu manifiesta amor y paz porque es lo que es, y tomás ese vaso una vez
y lo volvés a hacer, y lo volvés a hacer, y lo volvés a hacer. Con eso solo estarás activando y estarás comenzando el camino real de la conciencia. Las evidencias son tantas que en este video solo las puedo enumerar sin profundizar en cada tema. Si quieres que me detenga en alguna de las pruebas específicas y haga un informe al respecto, escribilo en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video. Si todavía no te suscribiste, hacelo y compartilo. Porque datos hay muchos, pero es necesario que entendamos qué es la conciencia y dónde ubicar todo esto dentro de la conciencia y cómo salir del juego de inconsciencia que nos proponen diariamente los controladores. Y como te digo siempre, confío en vos, confío en mí, confío en la humanidad que está despierta, que está expandiendo su conciencia y que esta vez lo que están proponiendo los controladores no llegará a suceder. Que estés muy bien.